Bueno, estamos con el doctor Claudio Urio para que nos cuente un poquito la impresión, qué significó esta participación en el evento Voy por la Paz en la ciudad de Rosario con tantas figuras internacionales. Claudio, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, realmente fue un evento de trascendencia internacional, fue algo que sinceramente superó las expectativas. Yo había estado invitado a participar en el lanzamiento de esto y sabía medianamente la entidad que tenía el encuentro, pero nunca me imaginé que fuera realmente tan impresionante. La magnitud que tuvo, no solamente en la cantidad en la asistencia, la cantidad de personas asistentes y demás, sino en el nivel de los oradores, digamos. Por cada premio, primero, bueno, hubo 5 premios Nobel de la Paz. Estuvo Rigoberta Menchú, que es una latinoamericana que luchó por el tema de los derechos indígenas. Después estuvo Shirin Ebadi, que es la primera mujer israelí que tuvo acceso a la justicia, que pudo estudiar primero abogacía, después pudo acceder a un cargo en la justicia y que pudo, por último, formar parte del Tribunal Supremo de su país, cosa que también fue toda una lucha que significó, digamos, defender los derechos de la mujer y demás. Oscar Arias Sánchez, que participó, latinoamericano también, que participó en su país, en varios países de Latinoamérica, de todo un proceso de paz y para que no haya guerrilla, digamos, en Latinoamérica, y que las guerrillas acuerden con los gobiernos de sus países para terminar la lucha armada. ¿Cómo prevenirla? Y cómo, no solamente, claro, o sea, obviamente, en primer término lo que ya estaba, tratar de desarticular los conflictos y después obviamente sentar las bases para que no vuelva a ocurrir, eso sin duda es uno de los temas también. Después el polaco Lech Walesa, que también surgió como líder sindical y armó el primer sindicato en Polonia, que no había libertad de trabajo, bueno, todo lo que implicó eso en defensa de los derechos de los trabajadores, hasta que llegó a ser presidente de su país, igual que Oscar Arias Sánchez, que también fue presidente. Bueno, y por último, Adolfo Pérez Esquivel, que conocido en Argentina puntualmente con todo el tema de los derechos humanos, pero no solamente en Argentina, realmente trabajó con el tema de los derechos humanos a nivel nacional y obviamente internacional. Y bueno, se armaron durante el primer día, viernes, se hizo toda una jornada donde se hizo un panel por mesa, donde había un premio Nobel de la Paz y después distintos expositores. Entonces, Claudio, perdón, ¿estaban divididos por grupos o todo un grupo? Eso fue, todo un grupo, un gran salón ahí en la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, perdón, en Rosario, un salón inmenso, con todas obviamente las comodidades para una asistencia de gran cantidad de gente. Se hicieron distintos paneles, aproximadamente 2 horas, 2 horas y pico cada uno, donde en cada panel tenía intervención uno de los líderes mundiales. Entonces comenzaba con una exposición primero de cada uno de ellos, alguno obviamente con traductor, y después en la mesa había distintos representantes nacionales y algunos internacionales también, profesores de universidades. Estaba por ejemplo Emilio Pérsico por la parte de los movimientos sociales, estuvo Facundo Manes también como un dirigente reconocido de la ciencia. Es decir, cada panel estaba compuesto por 4 o 5 personas, también gente del sindicalismo como Smith, también de los metalúrgicos y demás. Provenientes de distintos sectores. La idea era hacer un intercambio de palabras y ver en los distintos sectores, en los distintos ámbitos, digamos, de la vida de una comunidad o de un país o a nivel mundial, se puede trabajar por la paz. Entonces, cada cual expuso sus vivencias desde cómo se luchaban por los derechos de las minorías, por ejemplo, como el caso de Rigoberta, que habló y expuso toda la lucha por los derechos de los indígenas y cómo lograr salir de la opresión, del trabajo esclavo y todo eso, y ir de a poquito conquistando derechos. Lech Walesa, por ejemplo, por la parte laboral, digamos, de lograr en un país de la Europa comunista, donde no había derechos para los trabajadores, hasta que luchó y pudo llevar adelante y formar el primer sindicato único de trabajadores. Después también, por ejemplo, Shirin Ebadi, con el tema de la lucha de la mujer, digamos, las desigualdades de la mujer en ese tipo de países, donde lo que logró es poder parar a la mujer en el mayor Tribunal Supremo de Justicia de su país, digamos, lo cual sin duda fue una tarea de lucha donde ha recibido todo tipo de presiones, de agresiones, de amenazas y demás. Es decir, cómo en los distintos aspectos políticos, económicos, sociales se puede trabajar en defensa de la paz. Y como se hablaba bien ahí, y un concepto que por ahí queda, no solamente la paz como ausencia de conflicto armado, sino justamente lo que se tiende a que la paz sea ausencia de todo tipo de conflicto. Es decir, que no haya desigualdad, que no haya inequidad, que todos los seres humanos puedan desarrollarse, que no haya carencia en necesidades básicas, que no haya trabajo infantil, que no haya trabajo esclavo, o sea, distintos tipos, que no haya opresión económica, que no haya opresión racial, que no haya opresión económica, digamos.
distintos tipos de situaciones en las cuales, en la medida que el ser humano pueda vivir y desarrollarse como tal, se sobreentiende que va a estar en paz y no va a generar hechos de violencia, digamos. Estos eventos lo que forman es lo que decía a lo mejor seguramente Pérez Esquivel, que hacer caminar la palabra para construir la paz. Bueno, obviamente esto lo que genera primero es el intercambio de experiencias que uno desconoce. Realmente uno se da cuenta que es muy bruto y muy burro, y que cómo se pierde realmente historias conmovedoras como esta, que no solamente para conocerla y comentarla, sino justamente para que mucha gente, ante el conocimiento de eso, pueda también desarrollar algún tipo de acción. Aparte de distintas costumbres de país. Absolutamente, vos tenías desde una India latinoamericana, digamos, hasta a un sindicalista polaco. O sea, evidentemente realidades muy distintas, pero todo con un solo objetivo, es decir, de poder tener acceso a los derechos y poder desarrollar el ser humano como persona. Esa es un poco la idea. Entonces uno ve realmente todo lo que se ha hecho en distintas etapas de la vida, porque había gente de distintas edades, y cómo realmente se puede contribuir por la paz. Y vuelvo a insistir, no solamente hay que pensar en un conflicto armado, en decir, bueno, evitar la guerra. Sin duda es uno de los objetivos también que haya paz a nivel mundial en ese aspecto. Pero después nosotros, por ejemplo, yo digo, por ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros desde la Federación de Cooperativas o desde las cooperativas con esto? Bueno, tenemos mucho que ver, porque, por ejemplo, el acceso al agua potable, que acá uno por ahí lo subestima o no lo valora en su real dimensión, el acceso a la energía eléctrica, cuestiones que para nosotros son básicas y esenciales. En un montón de lugares hay millones de ciudadanos del mundo que no los reciben y no tienen acceso. Eso obviamente trae inequidad, trae injusticia, trae desigualdades, y esas desigualdades también pueden generar violencia, porque cuando hay un grupo que está migrando en busca de agua y va a un lugar donde ya hay otro grupo que tiene agua, sin duda que va a generar fricción, conflicto, hasta podrían desatar guerras. Se habla incluso que la próxima guerra va a ser la guerra del agua. Entonces, algo que para nosotros es básico y esencial y que parece tan natural que uno abra la canilla y salga el agua, bueno, hay gente que se muere por no tener acceso al agua. Se muere no solamente de sed, sino se muere por no tener condiciones de higiene y demás. Entonces, el hecho... Igualdad social. Exacto, la igualdad. De hecho, nosotros siempre ponemos como ejemplo el hecho de decir que, bueno, que en nuestra localidad como Ferré, que el servicio sepelio para el indigente y para el estanciero más encumbrado o el industrial más encumbrado sea el mismo, y pueda disfrutar de los mismos servicios los familiares y que tenga acceso a las mismas características de atención un indigente a una persona multimillonaria, eso justamente es darle al ser humano igualdad. Y esas cosas son las que permiten que el ser humano pueda desarrollarse y pueda vivir y pueda no sentirse menos o sentir diferencia por una cuestión económica. Entonces, en esos aspectos, por ejemplo, las cooperativas y los principios de solidaridad, de ayuda mutua, todos los valores del cooperativismo sin duda que confluyen también en este esquema de decir, bueno, trabajar y hacer algo por los demás. Se utilizó mucho la palabra solidaridad, por ejemplo, que obviamente cuando una persona como Rigoberta lucha por los derechos de los indígenas y está solidarizando con un montón de gente que ni siquiera conoce, pero que sabe que está en determinadas situaciones, que sufre violencia, que sufre privaciones, que sufre un montón de situaciones en las cuales necesita que alguien luche por ello. Y hay gente que ha sufrido, que ha pasado muy mal, que ha estado encarcelada, que ha estado perseguida, que ha sido secuestrada, que ha sido raptada. Te cuentan historias que te ponen a piel de gallina. Pero siguieron los objetivos. Pero siguieron su objetivo, lucharon, lograron objetivos enormes, digamos. Entonces uno cuando ve eso se siente realmente muy pequeño, muy poca cosa, porque dice, bueno, yo pensaba, digo, estaría bueno para hacer una columna en algún medio periodístico y decir, bueno, ¿qué haces vos o qué hace uno por su comunidad, por su pueblo, por su país, por su provincia, y ver de qué manera se pueden implantar ejemplos como estos sin que nadie por ahí sueñe con el Premio Nobel de la Paz, porque obviamente parece... trascender. Pero al menos trascender más allá de decir, bueno, yo soy tal cosa, yo soy abogado, bueno, trabajo de abogado con mi vida, tengo mis cosas y el resto del mundo que se caiga. Digamos, un poco, nosotros cuando desde las cooperativas lo que pensamos es dar cada vez mayor cantidad de servicios, que los servicios sean accesibles. Nadie me puede creer, de los lugares donde vamos, que nosotros tengamos servicio un servicio de banco ortopédico con 10 pesos. El miércoles estaba con el subsecretario del Ministerio de Producción y le contaba, le digo, dame un ejemplo, digo, ¿cuánto tenemos un servicio en la cooperativa nuestra, un servicio de banco ortopédico que le damos una cama, una silla de ruedas, el cabrestillo, lo que sea, de por vida, si se rompe te volvemos a dar otro. Digo, ¿cuánto puede salir? Hice, siendo una cooperativa barato, digo, ¿cuánto? 200 pesos. Digo, no, menos. Dice, 150, no, menos. 100, no, menos, le digo. ¿Cómo menos? 50, menos, 10 pesos.
Y no me podía creer, y digo, y con 10 pesos el servicio a nosotros no funciona, ¿por qué voy a cobrar los 50? Yo no tengo ánimo de lucro y no quiero tener dinero sobrante para hacer otra cosa. Mantenemos el servicio, compramos lo que sea necesario. Bueno, eso también es pensar en que cada ser humano pueda tener acceso a las condiciones básicas y elementales para poder desarrollarse como persona. Claudio, esto nos contabas, fue en 2 días, y el segundo día, esto fue el primer día, y el segundo día. Sí, en realidad me corrijo, fueron 3 días. El primer día lo único que se hizo fue la presentación en la mañana con una conferencia de prensa con los 5 premios Nobel, y a la noche una jornada de gala con el ballet de Julio Boca en el Teatro Ostengo, creo que era, que fueron las 2 únicas actividades del primer día. El segundo fue toda la jornada en la Bolsa de Comercio, donde se hicieron los distintos paneles con los premios Nobel de la Paz y demás, y toda la gente invitada, digamos, como te comentaba. Y el tercer día fue exclusivamente el evento por la paz que se hizo en el Monumento a la Bandera, donde participaron 6, 7 artistas de excelente nivel, como Jairo, como Peteco Carabajal, como Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, estuvo cerró León Gieco cantando las canciones que todos conocemos de León Gieco, que habla de justicia y de paz y todo eso también. Raúl Porchetto realmente estuvo muy bueno, y también tuvo una intervención cada uno de los premios Nobel dando un mensaje a todos los asistentes, que realmente el parque, ahí el Monumento a la Bandera explotó sinceramente porque era impresionante la cantidad de gente. Tocó un día prácticamente primaveral, o sea, se alinearon los planetas para que sea un gran evento, y bueno, Guillermo Huipay fue quien organizó todo esto, que es el titular de la Fundación para la Democracia Internacional, que es una fundación que tiene sede en Rosario, que desarrolla distintos tipos de actividades, lucha por el ejercicio real y concreto de los derechos democráticos en el país, está en contra del trabajo infantil, hacen campañas para tratar de que se termine el trabajo infantil, el trabajo esclavo, y también trabajando con valores como la solidaridad y la ayuda mutua, y por la mejora de la comunidad. Puntualmente la fundación tiene sede acá en Argentina, pero bueno, Guillermo Huipay ha tenido reconocimientos y premios incluso a nivel internacional por su destacada labor dentro de su fundación para justamente este tema de la defensa de la paz. ¿Llegaba a programar algún otro? ¿Se pensó o se dijo alguna posibilidad de algún otro durante el próximo año? Mirá, esto es todo un movimiento a nivel mundial en el cual distintas organizaciones en distintos países permanentemente están haciendo este tipo de eventos. Esto justamente, como decías, echar a rodar la palabra, decir, bueno, poner el tema, instalarlo, que esto se hable, se comenta, que cada uno, como en el caso mío, venga realmente entusiasmado por todavía hacer más de lo poco que uno puede hacer en su comunidad, abrir la cabeza, tomar conocimiento de experiencia y saber que muchas veces no hay que quejarse solamente, sino lo que hay que hacer es ponerse en marcha. Y muchas desigualdades, muchas injusticias y muchos problemas que sufre la gente también en nuestras comunidades, porque hay un montón de problemas en nuestras comunidades que muchos se hacen, los funcionarios muchas veces se miran para el costado, se hacen los distraídos, la gente por miedo, por temor no quiere involucrarse, algunos por comodidad prefieren no meterse. Entonces la idea es romper ese cerco, digamos, en los cuales por un motivo o por otro la gente no se involucra, y dejar de pensar en uno para empezar a pensar en todos. En el prójimo, sin salir a ponerse una toga y salir a hablar de la paz mundial como una entelequia, digamos, pero sí, cada uno de su lugar poder desarrollar un tipo de acción que uno lo ve hasta en la protección de los animales, que ha habido casos concretos acá, hoy movimiento en Ferré, el tema de Cáritas en muchos lugares, el tema, por ejemplo, la Comisión de Cultura, llevando cultura a gente que no tiene acceso a la cultura. Es decir, se puede hacer mucho con muy poco. Se puede hacer mucho con muy poco, es cuestión de organizarse, es cuestión de encontrar los actores, digamos, que son quien por ahí muchas veces uno tiene... Fijarse lo que tenés para poder desarrollar. Exactamente, vos tenés quién tiene la necesidad y tenés quién tiene los recursos, y muchas veces lo que hace falta es unirlos o articularlos. Entonces un poco, que es lo que hacemos nosotros de la Federación de Cooperativas, o sea, nosotros sabemos que a nivel nacional y provincial hay un montón de recursos para cooperativas, y hay un montón de cooperativas o comunidades que no tienen servicio o que tienen problemas para prestar su servicio, y lo que hacemos es justamente articular esos programas con esas necesidades. Eso se puede hacer en educación, se puede hacer en cultura, se puede hacer en infinidad de actividades del ser humano, y lo que tiende a que el ser humano se pueda desarrollar, y aún en un pueblo chiquito como Ferré, una localidad chiquitita, más aún todavía como la Trinidad, uno puede tener un estándar de vida, una calidad de vida igual a la de cualquier centro poblado grande, digamos, y no tenga que tener una vida con menos posibilidades, digamos. Se puede, salvando las distancias obviamente, pero se puede tener, digamos, acceso a un montón de cosas simplemente con organizarse,
organizarse, conjuntarse, como digo, por pensar no solamente en uno y ver cómo zafa uno, cómo cuida su quintita, digamos, sino ser un poco más generoso, atender lo suyo, porque obviamente cada cual tiene sus necesidades, que si no te las atendes vos, nadie te las va a venir a atender, pero sí dedicar un poco de tiempo, destinar un poco de recursos, que no necesariamente todos son económicos, muchas veces son, uno ve Juan Car, y bueno, Juan Car no debe poner plata, pero pone su cuerpo y su actividad tratando de hacer campaña en favor de todos los necesitados, y se puede trabajar de muchas maneras. Los argentinos nos caracterizamos por ser muy... tener movimiento espasmódico, hay una inundación y todos juntamos ropa y mandamos para la inundación, sabemos que hay un terremoto y todos juntamos cosas y mandamos, y después nos quedamos esperando que pase algo. No hay una continuidad y por ahí miramos cosas que pasan a nivel provincial o nacional y no miramos los costados nuestros donde tenemos un montón de necesidades. Vos que recorres con los medios vas a encontrar un montón de necesidades y gente que vive en malas condiciones, sin acceso a algunos servicios, que vive sin acceso a la salud o con problemas para eso. Nosotros me acuerdo cuando participamos en política decíamos que, por ejemplo, desarrollo social tenía que ser a nivel municipal una cartera que no tenía que tener oficina. No tenía que estar un funcionario sentado esperando que venga la gente a pedirle. Tenía que estar en la calle viendo cuáles son las necesidades y llevándolas a esas necesidades. Lo teníamos en los programas de gobierno en ese momento. Bueno, esas son cosas, digamos, que hay que cambiar algunas metodologías. Los funcionarios públicos se tienen que involucrar mucho más y responder mucho más. Y los ciudadanos tienen que aprender también a ejercitar sus derechos. Porque muchas veces lo que ocurre en cuanto a injusticias y en cuanto a incumplimiento del sector público, digamos, muchas veces también es por falta de organización y falta de reclamo organizado de quienes tienen las necesidades. Entonces la idea justamente, bueno, es abrir la cabeza a la gente. Hay gente que no va a poder dar, que necesita, y hay gente que tiene mucho para dar. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que esa gente de alguna manera participe, se involucre directa o indirectamente y que colabore con lo que pueda, con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, con dinero, con cosas materiales que ya no les sirven, o acompañando movimientos y actividades como esta y echando a rodar la palabra, como dijo Paredes Esquivel, para que la paz sea el objetivo de todos. Claudio, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar presentes siempre y difundir esto. Y bueno, como última reflexión les dejo la satisfacción de haber sido invitado a este evento, que realmente fue una sorpresa, pero bueno, vine muy entusiasmado, que no estamos equivocados en el camino que estamos siguiendo desde las cooperativas, desde la federación, y bueno, ojalá también pudiera tener en el futuro algún otro tipo de participación en la fundación o en otro tipo de actividades con instituciones nacionales o internacionales en beneficio de la gente.